No tengas miedo, no voy a terminar contigo. Quiero que vivas y veas el infierno en vida propia. Victoria gritaba, en medio de fuertes contracciones, pues había entrado en labor de parto. Joven y primeriza, experimentaba del sufrimiento de ser madre. Una tormenta fuera azotaba mientras las luces parpadeaban en un hospital casi solo. Y en ese lugar, en ese momento, se respiraba miedo. Los dolores eran insoportables mientras el médico la auxiliaba. En un rincón de esa lujosa habitación, una refinada mujer miraba, pensativa y ansiosa, del nacimiento de una preciosa niña que gritaba mientras le cortaban el cordón umbilical. Exhausta y adolorida, Victoria intentaba descansar, mientras que su madre, doña Beatriz, acordaba con el médico el pago de sus honorarios, pidiéndole suma discreción, pues ese nacimiento debería permanecer en el anonimato. Y es que, contrario a la felicidad que la mayoría de las madres experimentan cuando dan a luz, ese bebé, indefenso y vulnerable, se había convertido en un obstáculo para los planes de esa familia, pero sobre todo de esas dos mujeres sin escrúpulos que trataban de ocultar a toda costa el fruto del desliz que Victoria había tenido con uno de sus primos. Así que casi de inmediato, doña Beatriz se puso en contacto con un convento donde tenía un orfanato en el cual esta era una de las mayores benefactoras. Aunado a esto, se sabía de la buena relación que ésta mantenía con la Madre Superior, que ya éstas se conocían desde su juventud, por lo que ocultar el origen de esta pequeña no significó problema alguno. Lo cierto es que detrás de todo ese barniz de rectitud y fanatismo religioso, en la familia de Victoria se escondían personas ambiciosas y sin corazón, las cuales hacían lo necesario para cumplir con sus propósitos, pues para ellas era lo más importante el mantener su estilo de vida y su posición en sociedad, ya que poco a poco, antes de que don Jaime, el padre de Victoria, muriera, habían quedado en bancarrota sin que nadie lo supiera, por lo que habían acordado un matrimonio arreglado con otra importante familia de las más ricas del estado. Esto solucionaría de una vez por todas sus problemas económicos. Victoria era una mujer de mucha belleza y elegancia, la cual era vista y codiciada por muchos hombres para casarse. Pero lo cierto es que su familia la comprometió con un muchacho llamado Enrique. Este hacía poco había vuelto del extranjero, donde se había mantenido algunos años estudiando, pero tenía poco de haber regresado para cumplir con el compromiso de casarse con Victoria. Aunque todo era en contra de su voluntad, pues en realidad estaba enamorado de otra mujer, pero ante la presión de perder todo, había tenido que ceder a las peticiones de su familia. Pero lo que estos no sabían era que mantenía una relación clandestina con la mujer a quien realmente amaba. Victoria tampoco se sentía atraída por Enrique. De hecho, esa boda arreglada había sido la razón principal de que Victoria se hubiera deshecho de su bebé al entregarla en aquel convento. Además, que en la vida de esta joven eso parecía no significarle nada en lo absoluto, pues no sentía el más mínimo remordimiento por lo que había hecho. Al contrario, era como si se hubiera librado de un estorbo. Después de que la boda se efectuó, Beatriz, al ser astuta y experimentada, sabía con lo que acontecía con su yerno,
y al enterarse de la existencia de su amante, sentía como esa mujer amenazaba sus intereses y los de su hija. Así que, como ella decía, grandes problemas, grandes soluciones. Ella ideó un plan para deshacerse de ella de manera definitiva, y es que había cosas en el pasado de esta mujer que la volvían peligrosa, pues desde su juventud, esta era practicante de magia negra, así que le hizo un gran trabajo muy fuerte. Primero, por medio de algunas cosas puestas en la comida, hizo que Enrique perdiera su fuerza de voluntad. Al paso del tiempo, este ya no era el mismo y poco a poco su carácter fue cambiando a tal grado que este se alejó de su amante, quien no soportó el abandono de su amado y terminó por suicidarse. Beatriz se había salido con la suya y eso la tenía muy complacida. Otra cosa extraña que ésta hacía era que en algunas ocasiones ésta iba al convento para saber cómo se encontraba su nieta. Ella pasaba mucho tiempo preguntándole a la Madre Superior por ella con mucho interés. Así fue pasando el tiempo y así las cosas. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Pronto la pequeña Susana crecía y además de hermosa, se distinguía por su inteligencia y sagacidad, siempre sobresaliente en todas sus actividades. Por eso supo ganarse el aprecio de todas las hermanas del convento. Pero algo extraño es que a pesar de todas las virtudes de la pequeña, a ella nunca nadie la adoptó. Era como si alguien o algo la mantuviera ligada a ese lugar. Durante ese periodo de tiempo sucedieron muchas cosas en la vida de esa familia. Quizás la más importante fue el cómo Enrique y Victoria se convirtieron en padres de un varón, al cual llamaron Santiago. Pero hubo otro incidente relevante, pues según se había enterado doña Beatriz, que su nieta había fallecido a causa de un incendio que arrasó con el convento, pues debido a los hábitos de las monjas que tenían, en un descuido con las velas, habían terminado con todas las religiosas y los pequeños del orfanato, entre ellas Susana. El lugar quedó totalmente destruido. Los cuerpos, tanto de las monjas y de niños, habían sido calcinados y algunos enterrados en fosas comunes. Pero esta noticia no significó nada en la vida de estas mujeres, quienes platicaban entre ellas que quizás esto había sido lo mejor, pues ambas parecían no tener corazón y estar llenas de indiferencia hacia su propia sangre. Por otro lado, todo parecía perfecto en la vida de Victoria, pues ésta tenía un matrimonio perfecto, una vida cómoda, llena de lujos. Además que su hijo era un muchacho muy exitoso y muy guapo. Así continuó su vida en aparente normalidad, hasta que después de algún tiempo, Santiago, su hijo, le dio la sorpresa que quería presentarle a su prometida, con la que tenía planes de casarse en un futuro no muy lejano. La primera impresión que Victoria tuvo de Alejandra fue de rechazo, pues ésta provenía de una familia pobre y le dijo que ella no estaba a la altura de su hijo, ya que él merecía algo mejor. Lo mismo sucedió con doña Beatriz, que a pesar de estar ya entrada en años, seguía siendo la misma persona obstinada y arrogante, por lo que al conocer a la prometida de su nieto, la corrió de su casa. Ella le dijo a Victoria: de mi cuenta corre que esa mujer se marche por donde llegó. Y es que había cosas que se ocultaban en el pasado de la respetable señora Beatriz, pues se sabía que en su juventud, por medio de brujería, ésta había logrado atrapar al padre de Victoria para casarse. Mientras Santiago, muy triste e indignado, se marchó, asegurándoles
que nadie se interpondrá entre él y Alejandra. Beatriz estaba acostumbrada a conseguir todo lo que se proponía, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo. Así que ésta fingió aceptar a Alejandra para ganarse su confianza, por lo que comenzó a visitarla de manera frecuente. Lo extraño es que la joven siempre estaba sola, pues sus padres nunca estaban. Mientras eso sucedía, Victoria se mostraba renuente a aceptarla, por lo que veía extraña las actitudes de su madre. Pero para nada era lo que parecía, pues ocultamente Beatriz aprovechó uno de esos días para cortarle un mechón de cabello a la joven, además de robarle una foto para completar el maleficio. Así que ella fue y enterró el trabajo en un cementerio. Después de esperar el tiempo pertinente y preguntarle a su nieto Santiago el cómo se encontraba su prometida, este le decía que muy bien, que de hecho se veía cada día mejor. Esto tenía desconcertada a la mujer, que no entendía lo que pasaba. Cualquier otra persona ya estaría muerta. No así Alejandra, que se encontraba ocupada en los preparativos de la boda. Pero Beatriz no se quería quedar con la duda, así que cierto día fue a la humilde casa de la joven para cerciorarse por sus propios ojos su estado de salud. La joven la recibió con toda la amabilidad. Como siempre, ésta le invitó a pasar, además de invitarle un vaso de agua, y le dijo que se alegraba de su visita. Beatriz le preguntó por sus padres. Alejandra le dijo: «Te voy a contar una historia», mientras le mostraba un collar muy parecido a la que la Madre Superior usaba. «Yo no tengo padres», le dijo. «Mi madre fue una perra que me abandonó en un orfanato cuando yo nací. ¿Puedes creerlo?». Beatriz palideció y sintió que comenzaba a sudar, mientras sus piernas y sus brazos se adormecían, y estos no le respondían, además de no poder hablar. Alejandra le dijo: «No intentes escapar, abuela. No temas, que no te voy a matar, pues quiero que seas testigo de cómo termino mi venganza. ¿Sabes? Yo nunca supe lo que era un beso. Nunca supe lo que era el calor de un abrazo. Nunca supe lo que era sentirme segura y mucho menos protegida. ¿Quieres saber lo que sí conocí? Conocí dolor, conocí el miedo, la repugnancia, pues sabes una cosa, abuela, el lugar donde tú y tu hija me abandonaron no era un convento, eso era el mismo infierno, pues era un lugar donde desde niña los hombres abusaban de mí, donde conocí el hambre y el maltrato, pues eso era un pozo de maldad, pero sobreviví. ¿Y sabes qué? Fue lo único que me daba las fuerzas de salir adelante. Pues pensar en este momento, aunque hubo un precio que tuve que pagar. En el convento, desde niña, tenía dones para hacer cosas que nadie podía. Un día en la biblioteca encontré una zona prohibida. Ahí había libros de magia negra. Aprendí mucho de ellos, pero no era suficiente. Hasta que un día escuché una voz que me susurraba diciendo: «¿Quieres mi ayuda?». Por un momento me asusté, pero después hice un pacto con él, pidiendo poder a costa de mi alma. ¿Recuerdas las muertes en el orfanato? Fui yo, abuela. No sabes cuánto lo disfruté. Cuando en medio de ese fuego todas aquellas monjas ardían y como ese poder de repente se agolpaba en mi cuerpo, pero sobre todo aquellas voces dentro de mi cabeza. Que tú me entiendes, pues la Madre Superior me contó todo de ti cuando estaba a punto de terminar con ella, y ahora comprendo de dónde heredé toda esta oscuridad.
y la verdad, me gusta y lo disfruto mucho. Sus dones de hechicera, al parecer, provenían de su abuela, pero aún faltaba mucho para que Alejandra completara su venganza. Así que llamó a Santiago para informarle de la embolia de su abuela y se ofreció a cuidarla, por lo que el calvario de Beatriz era diario, pues Alejandra le tenía trabajado y por las noches la anciana era atormentada por sombras que se aparecían, sombras del más allá que le provocaban arañazos y contusiones por todo el cuerpo, y eso se repetía noche tras noche. A pesar de no contar con la aprobación de su familia, pronto las campanas de la iglesia anunciaban la boda entre Alejandra y Santiago. Toda la gente que los quería les auguraba mucha felicidad, no así su madre, quien inclusive había decidido no asistir a la boda. Pero al paso del tiempo no le quedó más remedio que aceptar a su nuera en nombre del gran amor que éste sentía por su hijo. Beatriz, en su condición casi vegetativa, solo palidecía con la mirada llena de terror cuando Alejandra se acercaba a ella. Esto le parecía muy extraño a Victoria, quien no comprendía lo que estaba ocurriendo, pues noche a noche despertaba por horrendas pesadillas que le robaban su tranquilidad, además de que el cabello y los dientes se le habían comenzado a caer. Su piel, que en otro tiempo lucía tersa y suave, ahora estaba arrugada y llena de erupciones. De ser aquella mujer bella y distinguida, ahora era una defecio, a tal grado que su esposo la abandonó, pues se fue con otra mujer más joven. Toda esa estabilidad que Victoria tenía se derrumbó de un momento a otro, por lo que cayó en una terrible depresión, por lo que uno de esos días estaban celebrando, cuando de pronto sucedió algo inesperado, pues a la celebración llegó sola Alejandra, cargando una caja de regalo. Esta fue a donde estaba Victoria para felicitarla y entregarle el regalo. Ella le agradeció y le dijo que no era necesario, pero Alejandra insistió. Cuando Victoria abrió la caja, ésta lanzó un grito de terror, pues lo que esa caja contenía era la cabeza cercenada de Santiago, ya en avanzado estado de descomposición, de la cual emanaban gusanos que entraban por las cuencas de sus ojos. Victoria entró en shock y aún sin poder comprender lo que su mirada incrédula veía, le dijo, con una voz entrecortada por el llanto: ¿qué has hecho? Alejandra le respondió: solo te traje un presente para celebrar tu día, mamá. Esta aún no lograba comprender. Victoria le dijo: pero si yo no soy tu madre. Efectivamente, tú no eres mi madre, porque de haber sido, jamás me hubieras abandonado. Yo soy tu hija, aquella que nunca quisiste. Todo pudo ser tan diferente, pero ahora no sabes cómo estoy disfrutando este momento, pues ahora la que va a sufrir eres tú. Primero mi abuela y ahora el inútil de mi hermano. Pero no te preocupes, no te voy a matar, porque tú ya estás muerta por dentro y no hay peor castigo que ese. Victoria jamás volvió a ser la misma, pues terminó recluida en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con esquizofrenia, pues decía que veía sombras que la atormentaban durante toda la noche. Además, acusaba de matar a su hijo. Beatriz al cabo de un tiempo falleció al estar al cuidado de Alejandra, mientras que Alejandra, o Susana, como realmente se llamaba, disfrutaba de la herencia que su finado esposo le dejó. Muchas veces las historias no tienen finales felices. Lo cierto
es que cosechamos lo que sembramos. Tal fue el caso de los protagonistas de esta historia, aunque sabemos que al final de todo, la vida se encarga de poner las cosas en su lugar. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y muchas gracias. Y hasta la próxima.